Bien, ¿cómo estamos? Buenos días. Mm, ¿Qué pasa? Están desayunando. Bien, vamos a avanzar un temita más. Eh, eh, lo que pasa es que el parcial no quiero ya extender mucho tema. Quiero avanzar un poquito nomás de máximos y mínimos relativos. Ahí hay también aplicaciones y hasta ahí que sea el examen. ¿Qué les parece? Es que si voy a hacer todo máximos y mínimos es agregarle un tema grande en realidad. Mejor hago una parte, aplicaciones de esa parte y dejamos los condicionados y absolutos con aplicaciones para la práctica. ¿Está bien? Lo que pasa es que no me había puesto de acuerdo con mis compañeros sobre dejarles un,
Ya. Sí, recién lo localizo, disculpen. Bien, ahora entonces seguimos. Más tarde que venga el resto lo completamos. Eh, Tengo ahí un material de máximos y mínimos, pero vamos a avanzar la teoría. A ver, ratito acá, no me comparte. Ahí está, ¿no? Sí, Ya, profesor, sobre la pizarra. gracias. Ahí está. Entonces, máximos y mínimos, le voy a dar un poco de teoría acá. Y ahí tengo un material que también da teoría y lo principal que hay aplicaciones ahí. Entonces, eh, el examen parcial va a ser así. El examen parcial, que es el próximo viernes, ¿está bien? El examen parcial va a ser así. Le voy a quitar un poco de tema, pero, o sea, que si ya no sé qué hacer, estaba conversando justo con el profesor y ya está. El examen va a ser en dos partes. Una parte va a ser el viernes que toca, el viernes, ¿qué día es? 28 creo. El próximo viernes. Sí, profesor, 28 es. Ya, el 28 que toca el día del examen parcial. Ese día van a dar la primera parte. Ahí va a ser 14 puntos. ¿Ya? 14 puntos. Y la parte 2 va a ser una sustentación de un trabajo. De un trabajo en equipo, por supuesto, ¿no? ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que vayan formando sus equipos? Y ese serían 6 puntos. Ya no es necesario cuál sería la rúbrica de ese trabajo, ¿no? Es la calidad de la presentación, la forma que lo presentas, la novedad que hay ahí y cómo lo sustentan, ¿ya? La sustentación. ¿Qué día sería? Sería a partir de esta semana 8, ¿no? ¿Está bien? Eso es la semana 8. Esta sustentación sería a partir de la semana 9, ¿ya? ¿Está bien? Es que el día del examen de la primera parte, el tema es hasta máximos y mínimos. Y el trabajo va a ser uno de esos temas que enseguida les indico. ¿Está bien? O sea, tú ya vas a tener estudiado ya de lo que se trata. Entonces, a ver, el equipo dijimos que sean de 6, ¿no? Ya. A partir de la semana 9. Ya está. Sí, ese día me lo pueden presentar, ¿no? Ya. El tema va a ser 5 problemas. 5 problemas. Estaba yo dudando entre aplicaciones de derivada adicional o máximos y mínimos. Pero más material hay de extremos relativos. De extremos relativos. Ese va a ser una aplicación, aplicaciones ahí. Cuando se deje el título, por algo lo estoy escribiendo. El trabajo tiene que ser de ese tema. Porque a veces sucede, uno les deja un tema y el día de la exposición me presentan otro tema y me dicen que no lo he escuchado. Entonces, ese trabajo no se acepta, ¿ya? Problemas de extremos relativos. Ya, mañana le doy más detalles sobre eso, pero ese es el trabajo, ¿ya? 5 problemas de extremos relativos, aplicación. Relativos nomás, ¿ah? Solamente relativos. Condicionados y absolutos, no. Ya está. Se entendió entonces el examen parcial, ¿no? ¿Sí? Sí, profesor.
14 puntos la próxima semana y 6 puntos lo tienen en la semana 9. Y con eso ya completan sus 20 puntos, ¿no? Bien, si me había olvidado de avisarle a los profesores, no sé, no sé. Pero él tiene opción de decirles mañana, casi igual que yo. Bueno. Ya, entonces seguimos aquí. Sí, porque tenemos clase hoy día, mañana un rato, y el sábado vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Porque ya el tema ya estaría hoy día. Vamos a ver. Ah, ya. Vamos a ver extremos relativos. Entonces vamos a ver cómo lo describimos acá, por lo menos algo acá. Como le digo, ahí hay un material que les voy a dar. Ahí hay unos 3 problemitas y con eso ya tiene la idea de lo... Obviamente ustedes tienen que mejorarlo, ¿no? Extremos relativos. En realidad el tema de valores extremos, después de relativos, implica los condicionados, pues. O sea, tú tienes una función objetivo, puede ser una utilidad, no hay ninguna restricción, por ejemplo, para... de que hay un número determinado de trabajadores, qué sé yo, ¿no? X más Y más Z, que sea 20, por decirlo, no hay. Y después de condicionados vienen los absolutos. Los absolutos es el más trabajoso, por eso es que no les estoy dejando, porque absolutos es la unión de los dos, relativos y condicionados. Absolutos analiza todo, ¿no? Es bien detallado, es bien, o sea, caso por caso tiene que ir. En cambio, relativos, la teoría es más, o sea, basándose solo en esa teoría va a ser el trabajo, ¿no? Ya está. Entonces acá, creo que ya definimos, creo que un relativo, ¿no? Entonces acá seguimos. Seguimos acá. Creo que dimos un teoremita, creo acá, ¿no? Un teoremita acá. Un teoremita acá. Si f de x sub 0 es un extremo relativo. Ahora vamos a usar toda la pizarra. Es un extremo relativo. Entonces, si existe gradiente de f en x sub 0, ese gradiente debe ser el vector nulo. O sea, todas las derivadas parciales se anulan, ¿ya? Entonces, de ahí ya salen algunas cositas teóricas, ¿no? El primer asunto sería así, ¿no? Si el gradiente de f en x sub 0 fuese el vector nulo, o sea, todas las derivadas parciales se anulan en ese punto x sub 0. Nosotros no podemos concluir que f de x sub 0 es extremo relativo. No se puede eso. Entonces, aquí el asunto es así. ¿De acuerdo? Es que las derivadas parciales se anulen en un punto, no quiere decir que haya un valor extremo relativo. Lo mismo que pasa con una sola variable. El que la derivada en un punto sea cero, no quiere decir que haya máximo o haya mínimo. ¿Ya? Puede ser punto de inflexión o de repente no es ninguno de ellos, ¿no? Dos. Eh, vamos a definir acá una de las partes principales que ahí les doy en el material también, ¿ya? Definimos lo que es un punto crítico. Aquí le hacemos la extensión un poquito más de lo que tenías con una sola variable, ¿no?
Si yo les preguntase a ustedes qué es un punto crítico con una sola variable, yo sé que lo que se van a acordar es lo siguiente, que la derivada en ese punto es cero. Tú calculabas la primera derivada y lo igualabas a cero. Pocos posiblemente se acuerden de lo siguiente, ¿no? Creo que acá lo vamos a... ¿Por qué me sale así? A ver. Posiblemente pocos nos acordemos de lo siguiente, ¿no? X sub 0, que está en el dominio de F, o sea, tiene que estar en el dominio, se dice punto crítico de F si se cumple alguna de las condiciones. El gradiente de F en X sub 0, sus derivadas parciales todas se anulen. O sea, esto de acá es lo mismo que decir que las derivadas parciales en ese punto sean ceros, ¿no? Ahí están. Todas las derivadas parciales. O el gradiente de F en X sub 0 no existe. ¿Qué significa que no exista? Alguna derivada parcial no existe. Para algún i, ¿no? No existe. Para algún i, ¿no? Y, bueno, lo dejo ahí, ¿no? Porque si no le voy a confundir. Es para algún i. Entonces, esa es la definición de un punto crítico. Primero o segundo. Ya está. Que en realidad es el paso más importante que hay. Entonces, cuando ustedes van a hacer las aplicaciones, se van a dar cuenta de que el punto X sub 0 aquí es clave, y eso lo digo en la teoría. Ese punto X sub 0 tiene que ser un punto interior. O sea, si no es punto interior, estos resultados de acá no son válidos. O sea, no solamente que pertenezca al dominio, sino que acá lo vamos a decir con rojo. X sub 0 es punto interior. Ahí está. Ese es lo más importante. ¿Por qué? Cuando hacemos las aplicaciones, descartamos los puntos, a pesar que pueden estar en el dominio, pero no son puntos interiores. Si ustedes leen los libros o folletos que aparecen ahí, especialmente el libro peruano, la mayoría, no coloca eso de punto interior. Pero esta teoría que nosotros damos, que solamente es para igualdades, no hay desigualdades, solamente son para puntos interiores. ¿Qué es un punto interior? O sea, le explico acá más o menos la idea, ¿no? Arriba, ¿no? Sí, esto no tiene que ver nada, es la explicación de eso, ¿no? A ver, lo vamos a explicar con marrón, a ver. El punto X sub 0, que pertenece al conjunto A, ¿de acuerdo? Para nosotros va a ser el dominio. El punto X sub 0 que pertenece al conjunto A, se dice punto interior, si existe un radio, ¿no? Obviamente positivo, tal que la vecindad de X sub 0 y radio R esté contenida en el conjunto A. Ese es un punto interior. ¿Qué quiere decir eso? Que los puntos, ahí a veces pecamos un poquito, ¿no? A veces consideramos un punto que está justo en la frontera, ¿no? Pero esos puntos no son interiores. No sé si están captando la idea ahí, ¿no? Quiere decir que esos puntos tú no los vas a considerar.
No sé si van cogiendo ahí la idea o quieren que lo aclare un poquito más. Está claro. ¿Sí? O sea, los puntos de la frontera no los consideramos. Ojo, el punto crítico tiene que estar en el dominio. Ahí pasa, por ejemplo, en las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, le dicen número de personas, X, Y, número que unos que ganan $10 o los otros que ganan 20. X e Y mayores o iguales que cero. Es en el primer cuadrante, ¿no? Y a veces un punto crítico te sale, por ejemplo, 0,8. No lo consideras cuando es aplicación. Cuando es la teoría de extremo relativo. ¿Está clara esa partecita? Ya, chévere. Esa es la observación que quería hacer. O sea, porque la teoría esta funciona solamente para puntos interiores. Esos puntos que caen en la frontera, eso se analiza de otra manera. Ahí aparecen los condicionados o los absolutos. El absoluto te analiza en la frontera. ¿Y cómo lo va a analizar con la frontera? Va a haber una teoría ahí. Eso tiene que ver con condicionados. Es por eso que no quiero evaluar todo, sino voy a tener que extenderme un poco más y tú vas a tener que extender un poco más y con los temas anteriores porque el parcial es todo. Ya, es por eso que he creído conveniente evaluarles hasta extremos relativos nomás. ¿Ya? Ya, seguimos aquí. 2, 3. Salvo que ustedes quieran matar todo extremos, ¿ah? Hoy día hacemos esto, mañana terminamos condicionados y absolutos y el sábado concluimos, ¿no? De repente quieren hacerlo, ¿no? Yo estoy operando sin consultar de repente, ¿no? No, no, nada. Como usted guste, profesor. Sí, sí. No, no, no se trata de como guste, pues hijo. Se trata de que le convenga al alumno más que a mí, pues. Porque por mí avanzo más y evalúo más y con eso ya voy terminando, ¿no? O sea, voy cerrando. O sea, no, no, no es tanto para mí. Paola Alexander me dice, yo no sé si quiero, dice. No le entiendo. Profesor, yo creo que estaría bien como para explayarse Aún más no en el conozco el tema. tema, por eso. Ya, lo que pasa que yo empecé la sesión, Paul, yo quiero que me explique, yo no sé si quiero, o sea, no lo entiendo. Es como que, profesora, como aún no sé el tema, no sé si es sencillo o no, por eso. Ah, no, lo que pasa es que yo empecé diciéndole que su nota de la primera práctica no estaban tan buenas, ¿no? Entonces, la segunda, no sé qué tal, todavía no me lo alcanzan el reporte. El lunes de repente ya le voy a pedir que me alcance el reporte. No sé qué tal habrán salido en esa práctica. Entonces, pensé en hablarle menos tema, más bien, ¿no? Eso es lo que había pensado yo. O sea, no es si se conoce el tema o no se conoce, sino evaluar. Y el trabajo es solo esto nomás. O sea, solo de este tema nomás, ¿no? Ahora sí, Sí, profesor. ahora sí, ya, chévere, ahora sí. Ya, 3 es un resultado bien interesante. El 3 te dice qué es lo que tienes que hacer para el primer paso que tienes que hacer, aparte del dominio, pues, ¿no? Yo digo acá, ¿no? ¿Qué pasa si f de x sub 0 es un extremo? Ya está. Relativo, ¿no? Es un extremo relativo. Puede ser máximo o mínimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Solamente hay dos opciones nomás. El gradiente de f en x sub 0 existe o el gradiente de f en x sub 0 no existe. No hay otra opción. Si tú juntas esto de acá, juntas este de acá con esto de acá,
Y según el teorema, ¿qué diríamos? Ahí está el teorema. Entonces, esto de acá origina que el gradiente de f en x sub 0 nos da el vector nulo. Y si eso nos da el vector nulo, quiere decir que acá este x sub 0 es un punto crítico. En la otra opción, si el gradiente no existe, entonces x sub 0 es un punto crítico. ¿Qué estamos teniendo en esa partecita de ahí? Si f de x sub 0 es extremo relativo, entonces x sub 0 es punto crítico. ¿Qué tendríamos como resultado acá? Y eso es lo que tú vas a usar, ¿no? Te está indicando qué es lo que hay que hacer. Si no hay extremo, si no existe el punto crítico, entonces no existe extremo relativo. Ese es el resultado. No sé si la están manejando ahí. Por eso es que te está diciendo, o sea, te indica la nota número 3 que nosotros tenemos que empezar determinando los puntos críticos. Y si no encuentras ningún punto crítico, quiere decir que esa función no tiene extremo relativo. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, una vez creo que se colocó así, ¿no? F de x, y, z igual a x cuadrado más y cuadrado menos 6z. Tú calculas las derivadas parciales, ¿no? Tú calculas las derivadas parciales, porque la idea es que el gradiente exista primero. Y de ahí tú resuelvas, ¿no? Si te da igual a 0, hay solución. O que al menos una derivada parcial no exista. Entonces, cuando tú calculas las derivadas parciales, tienes esto, ¿no? F sub y, 2y y f sub z es igual a menos 6. Tú tienes ahí el gradiente. Es 2x, 2y y menos 6. Entonces, hay dos posibilidades ahí. Que el igual es a 0 o que el gradiente no exista. Pero si tú lo igualas a 0, no puede suceder. ¿No ves que la tercera no tiene solución? Solo tendrías esa opción porque el gradiente existe. Pero ese sistema de ecuaciones no tiene solución. Quiere decir que no hay puntos críticos. Quiere decir que esa función que estás dando ahí no tendría extremos relativos según la teoría que nosotros estamos dando. ¿Ya? A ver, sigo por aquí, a ver. Uy, caramba, borré. Entonces ahora seguimos aquí. Si gusta ponemos acá, nos está diciendo la nota ahí que empezamos hallando los puntos críticos. Ahora, ahí viene otro detalle. La idea no es que hayas algunos puntos críticos lo que a ti te conviene. No, la idea es encontrar todos los puntos críticos. Porque si de 4 tú encuentras 2, no quiere decir que tendrías la mitad del puntaje. Lo que pasa es que el procedimiento de hallar los puntos críticos está mal. ¿Me entienden, no? Entonces la idea es determinar todos los puntos críticos. No sé si me adelanto un poquito. A ver, ya hago acá un ejemplo acá. Entonces hacemos un ejemplo chiquito acá. A ver, nota número 4. A ver. Tenemos acá una función f de x, y. Vamos a hacer con dos nomás acá. X por y. 1 menos x menos y. Ya está. Acá sí le voy a pedir a ustedes que trabajen, ¿no? Entonces, esa es una función que no tiene cambio, regla y correspondencia. Es que con cambio, regla y correspondencia es un poco
más largo analizar el problema. Es por eso que para extremos relativos no voy a ir por ese lado. No se trata de darle al alumno más trabajo, sino que la idea es que él lo aplique a algunos problemas que él tenga que tenga que resolver. Porque lo que va a aparecer en las funciones de aplicaciones mayormente no son funciones complicadas. No es que viene de alguna simulación, ya está. Entonces aquí, bueno, tenemos la función acá. Lo escribo aquí. Esa función la puedo escribir así, ¿no? F de x, y, lo escribo acá y sería x por y menos x cuadrado y menos x y cuadrado, ¿sí? A ver, x por y. Ya está. Entonces lo hacía porque lo tengo que calcular sus derivadas parciales. Pues. El dominio es todo el plano ahí. Entonces yo calculo las derivadas parciales aquí. Sería y menos 2xy menos y cuadrado. Y la otra derivada parcial, ¿no? X menos x cuadrado menos 2xy. Ya está. Yo le sugiero, por ejemplo, las derivadas parciales, dejarlas ahí. Porque esas derivadas parciales de primer orden te va a servir para el segundo paso. O sea, el primero es que tú tengas los candidatos, los puntos críticos. Y el otro paso, ¿cuál es? Que tú selecciones los puntos de ahí. Uno irán a máximo, otro mínimo, otro a ninguno. O de repente solamente tiene mínimo. Pero ese resultado es el que selecciona. Y eso que selecciona, necesitamos ahí las derivadas de segundo orden. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? Que las derivadas parciales, las dos existen. Su dominio es todo el plano. Entonces, la única forma de hallar los puntos críticos sería igualarlos a cero. O sea, no es que existen ambas derivadas parciales, este existe y este existe. Entonces, la única forma de hallar puntos críticos sería igualarlos a cero. Ahí está. Esa sería la forma. Lo curioso viene acá, pues, de que los resultados que nosotros tenemos, que los puntos críticos que obtienes cuando las derivadas parciales existen, eso lo necesitas para el segundo paso. ¿Por qué? Porque para el siguiente paso necesitas derivadas de orden 2. Y si no existe la primera orden, ¿cómo va a existir la del segundo? Entonces no podrías con ese criterio. Entonces por ahora solo necesitamos para nuestro procedimiento, yo me estoy adelantando, los puntos críticos en que tú igualas a cero las derivadas parciales. Es por eso que si tú revisas en YouTube, en lo que sea Internet, todo lo que hay ahí, todos igualan a cero las derivadas parciales. Pero el motivo es este, que cuando vamos a hacer el teorema, ese teorema que selecciona los extremos de los puntos críticos, se basa en que utiliza solo este tipo de puntos críticos. Los puntos críticos, cuando la el gradiente no existe, o sea, alguna no existe, eso no se puede. Eso no cambia que haya una pregunta que te diga, determine los puntos críticos. Esa es otra pregunta. No sé si captaron la idea hasta allí, ¿no? Ya está. Y ahora hay que resolver. A ver, ustedes hallen los puntos críticos. La idea, y cada uno lo resuelve a su manera. A ver. No vaya a suceder en el examen 3 o 4 el examen es igualito, ¿no? Ya está. A ver. Creo que una opción podría ser así, ¿no? Factorizamos y, o ahí también, ¿no? Por menos y sumar, ¿no? A ver, ya elegí una ya. Menos 2x menos y, esto es igual a 0 y el otro factorizo x. Podría ser por menos y sumar también, ¿no? 1 menos x menos 2y. Y eso lo igualamos a 0. Nota que los puntos críticos deben ser puntos que hagan 0 simultáneamente la ecuación 1 y la ecuación 2.
¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir a un casito nomás, ¿no? Si y es igual a 0, y ese es y igual a 0, entonces, tendríamos en el otro caso, ¿no? En el otro caso tendríamos acá, ¿no? Si y es igual a 0, o si 1 menos 2x menos y es igual a 0. Eso es de la ecuación 1, pues. Uno de ellos es igual a 0. Acá, de esto de acá, ¿no? X es igual a 0, o 1 menos x menos 2y, eso es igual a 0. Pero ¿qué es lo que tenemos ahí? Que este y de acá ya es 0. Este y de acá ya es 0. Entonces tendríamos 1 menos x es igual a 0. Entonces x es igual a 1. Entonces, de esa primera parte, tendríamos ahí dos puntitos, ¿no? A ver, ratito. Tendríamos el punto 0, 0. Y el otro puntito tendríamos acá 1, 0. Ya está. Eso es cuando esto de acá es 0. Viene acá la otra opción, ¿no? Si esto de acá es 0, y del otro tenemos acá x es igual a 0, o 1 menos x menos 2y, eso es igual a 0. Entonces tendríamos que resolver eso de ahí, ¿no? Si esto de acá es igual a 0, con esto es igual a 0. De estos dos, ¿no? Tendríamos acá 1 menos y, esto es igual a 0, entonces y es igual a 1. Del otro, tendríamos que resolver esto de acá, ¿no? 1 menos 2x menos y es igual a 0, o 1 menos x menos 2y es igual a 0. Y de ahí debe salir otra solución. A ver, acá tenemos, no sé si estoy yendo bien, ¿no? Esto es 0,1, ¿no? 0,1. ¿Estamos yendo bien? Entonces ya tienes ahí 3 puntitos ya. Faltaría ver si de la otro par de ecuaciones nos da, obtenemos solución también. Ahí me ayudan a completar. Yo he elegido una forma, no quiere decir que todos van a elegir la misma forma, porque uno de ustedes me puede decir acá, ¿no? De estas dos ecuaciones también lo puedo restar y se eliminan estos dos de acá, ¿no? Y también puede dar otro tipo de expresión, ¿no? A ver, si lo restamos ahí sería y menos x más x cuadrado menos y cuadrado igual a 0, por ejemplo. Acá tenemos y menos x menos y cuadrado menos x al cuadrado. Y ahí tendríamos esto de acá. De repente, por ahí sale, ¿no? 1 menos y más x sería menos y menos x igual a 0. También hay y igual a x o esto igual a 0. Ya depende cada uno ya. A ver, pregunta. ¿Son los únicos puntos críticos o faltaría otro? ¿O esos son todos ya? Esa es la pregunta, el primer problema que vas a tener. Determinar los puntos críticos. A ver. Traten de intervenir en clase. No sé si se han dado cuenta que en las prácticas, yo no le puedo quitar a un alumno ningún punto, pero sí le puedo subir. Profesor, del sistema de ecuaciones, x sale 3 sobre 5 y y sale 1/5. Este de acá sale, a ver un momentito. No, ya el punto, ¿no? El punto me dirías. Entonces tú tienes acá, esto es 3/5, 1/5. a ver qué dice el resto. Yo no sé si lo he resuelto ahí. Profesor, Yo he tenido otro, un tercio, creo. profesor, Sí, sí, iba a decir que a mí también me salía un tercio, un tercio. un Tercio, tercio. tercio, profesor. A ver, Anaya. ¿Cómo te apellidas, hija? Cárdenas. Martínez. Ah, no, Martínez. Cárdenas, Cárdenas. Cárdenas, ya está. Un tercio, a ver, el autor,
Bueno, para empezar satisface, pues no, un tercio, un tercio. El autor es Anaya. Ah, sí, profesor, era un tercio. Me había comido un menos con un paréntesis. Ya. Ya, entonces aquí corregimos. Entonces ahí tienes ahí los cuatro, eh, los puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos. Sí, y a veces algo tan pequeño, no, nos crea otro problema. Un tercio, un tercio. Ya está. Podría suceder también que no necesariamente sea tan directo así, ¿no? Aunque no sé si, a ver, voy a borrar aquí. Uno más simple. A ver, f de xy, que sea x a la cuarta, menos 3x cuadrado y, más 2y cuadrado. Ya está. A ver, ahí en el punto crítico. O los puntos críticos. Esa es la única diferencia, porque la teoría te la doy. O sea, tú solamente comparas, ves los puntos críticos, analizas, y cuando sea aplicación lo interpretas. ¿No? Sí, es por eso que creí conveniente hasta acá. De tal manera que mañana me va a dar opción de hacer algunos ejercicios de la parte anterior, de repente. Y ahí podríamos terminar ya. Ya estaría con su tema para la próxima semana. A ver ahí, f sub x, ¿no? F sub x es 4x al cubo menos 6xy, y f sub y en este caso es menos 3x cuadrado más 4y, y esto, como existen las derivadas parciales, la única forma es igualarlas a cero. No hay ningún caso de que no exista, no hay denominador, no hay raíz cuadrada, no hay nada. ¿A qué dicen ahí? Los puntos críticos ahí. El club de los puntos críticos. Me sale 0,0, profesor, solamente. Solamente 0, 0. Solamente 0, 0. Ya está. Sí, profesor. Esos, cuando sale uno solo, esos son los más peligrosos, ¿no? Esos son los más peligrosos. Vamos a ver que ese punto es, cuando tengas el criterio, justo va a fallar. O sea, el criterio no te va a dar respuesta. Entonces vas a tener que aplicar la definición de extremo o analizar de otra manera. Vamos a ver aquí. Ahora sí, la matriz hessiana, ¿qué consiste? ¿Ya? La matriz hessiana. Bueno, hasta ahí estamos yendo bien, creo. Sí, creo que he hecho bien. Está bien el temario, creo. Sino que ustedes tienen que ser más rápidos. Cuando les pregunten algo, o sea, en el trabajo, cuando ustedes tengan una empresa, tienen que ser rápidos. Nosotros tenemos un WhatsApp, los profesores están resolviendo del mundo. Y ellos ya se imaginan una Venezuela, un comunismo. Los otros imaginan lo de acá, pero nadie propone. Se supone que el WhatsApp es para resolver los problemas de la universidad primero. Nadie propone nada de plataforma, de mejoramiento de comunicación. Nadie. De que alguien diga, ¿sabes qué? Vamos poniendo 2.000 soles cada profesor, carajo, para darle tableta y sorteamos con los alumnos. Queremos que mejore esto. Pongamos el hombro. Nadie. Todos son, saberlo todo. Todos tienen empresa grande. O si no trabaja en una empresa grande, dicen, hemos vendido. Oye, él es un asalariado. Él no tiene que ver nada. O sea, no nos ponemos a pensar. Miren, ahora viene la derivada de orden, la matriz hessiana, eh, tiene que ver con lo siguiente, mira. O sea, la matriz hessiana justo es la que va a originar esto, ¿no?
A ver, voy a ponerlo acá. Vamos a hacerlo pequeñito nomás. Prácticamente hoy día culminamos y mañana algunos ejemplos acá. Mira, la matriz hessiana va a ser una matriz simétrica que aparecen sus elementos derivados de segundo orden. Por ejemplo, acá, ¿no? Para W igual a f de x de clase C2. F pertenece a una de clase C2. ¿Quién es esa matriz? Esa matriz es así, ¿ve? Es como tener los elementos de una matriz, pero esa es derivada. Por ejemplo, la segunda derivada respecto de x, o sea, xx, ¿no? Aquí sería 1, 2, f. O sea, y acá tendríamos d, porque pongo f. Eso es d acá. Esto es d. Tendríamos acá d sub 1, d sub 1 de f. ¿De acuerdo? Si ustedes observan esa primera fila, ¿qué cosa es el gradiente de una función de n variables? X1 a xn. ¿Qué cosa es el gradiente de una función de esas variables? No es esto de acá, d sub 1, d sub 2 y d sub n de f. Esa es la primera fila. ¿De acuerdo? Tú lo derivas, eso de ahí respecto de 1, respecto de 2, respecto de... Observa lo que hay en esta fila, porque esta de acá va a ser una matriz. Observa lo que va a hacer ahí. Yo puedo decir que esa primera fila es el gradiente de d sub 1 de f, ¿o no? Observe lo bonito, ¿no? Es el gradiente de la primera derivada parcial, la primera fila nomás. Sí, profesor. Eso es. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando tú vas a hallar los puntos críticos, esas derivadas parciales, si bien es cierto, se pueden simplificar porque tú eres veloz en eso, yo te sugiero que lo dejes ahí. Y cuando quieres simplificar, lo hagas aparte. Porque esas derivadas lo vas a necesitar. Ya está. La segunda derivada parcial, la segunda fila, perdón, es esta de acá, ¿no? D sub 2, 1, D sub 2, 2 y D sub 2, D sub 2n. Y finalmente acá tendríamos D sub n 1 df, D sub n 2 df, y acá tendríamos D sub n n df. Esta es una matriz de orden n por n. Esta es la matriz hessiana de f, pero en el punto x0. Ya está. Listo. Ya tenemos una matriz. Es simétrica, sale, porque es de clase C2. Pues. O sea, siempre van a ser estos de acá, son iguales. Estos extremos de aquí son iguales. Ya está. Hasta ahí no creo que haya problema. No es difícil de hallar eso de ahí. Ahora, acá es D, ¿no? Es como si tuvieras acá, no es necesario de repente explicarlo, pero, a ver, tienes acá f de x, y, por decir, ¿no? X cuadrado y menos 5y cuadrado. Por decir. Cuando tú calculas los puntos críticos, calculas esas derivadas parciales. Sería 2xy y f sub y debería ser así, x cuadrado menos 10y. ¿Quién es la matriz hessiana? Ya está. A f sub x le vas a calcular su gradiente. Entonces sería f sub xx y f sub xy. A f sub y tienes que calcularle su gradiente también. F sub x, f sub y x. ¿Se entendió cómo se forma la matriz hessiana, no? Con las que tú tienes acá, a estas de acá, a esas de ahí, le calculas el gradiente nuevo.
te aparece la primera fila y te aparece la segunda fila. No creo que haya, f sub y es aquí, ¿no? O sea, a f sub y lo vas a derivar nuevamente respecto de x y respecto de y. Se le calcula su gradiente a esa. Por eso es que necesitas esas dos expresiones que están ahí. ¿Para qué es el asunto? Aparece aquí creo que les presento el material mejor, porque ahí también lo tengo. ¿Les parece bien? Miren, ustedes van a leer, ¿sí? Ahí tengo ahí un PPT que les comparto mejor. Y ahí lo vamos a escribir, porque ahí está la teoría. Aquí me voy a demorar de repente y ahí les escribo. Salvo que hay algunos ejercicios, ahí los sacamos, ¿sí? Mira. Hablen, Ya, sí, profesor, está bien. Está bien, profesor. de que ustedes no, sí, pero ustedes no, y tengo 4 alumnos nomás. Ya está. Andrés Salazar, miren, ahí que está en una pose ahí. Tiene su significado eso, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Dice, tengo acá, creo que lo he separado. Ya ahí está, miren. Todo es lo que yo estaba pensando, solamente relativo nomás. ¿Ya? Relativo nomás. Derivadas de orden superior ya pues es como recordar ahí, ¿no? Derivadas de orden, a ver, vamos a verlo acá. Cuando las derivadas cruzadas son iguales, es el teorema de Clairaut, ¿no? Teorema de Clairaut. Ya, acá yo defino los absolutos, pero los absolutos los estamos dejando. El absoluto se supone que en este punto de acá es mayor o igual que la imagen de cualquier punto, pero es para todo el dominio. ¿De acuerdo? Ese es para todo el dominio. Están observando eso, ¿no? Ese es el absoluto, es el mayor para todo el dominio. Ahí se pone un ejemplito, punto de máximo absoluto, y aquí sería un punto de mínimo absoluto. En ese valor se tiene que poner el menor, pero para todo el dominio. Ya está. Creo que acá lo vamos a proyectar, creo. Vamos a pasarlo nomás, porque este se lo estoy poniendo ahí. Eso es mínimo absoluto, ¿no? Es el menor de todo, ¿no? Bueno, tampoco acá, porque presenta una parte de una esfera, o sea, no hay problema ahí. Es el menor valor, ¿no? Este es el que nos interesa a nosotros. Dice, sea f una función real y A pertenece al dominio de f. Ya está. Se dice que f tiene un máximo relativo, o local también le llama, ¿también? Relativo local. Si existe una vecindad de centro en A, esto no, mayormente no lo dicen los folletos. O sea, esto lo cortan. Solamente se quedan con lo de acá, ¿no? Es la mayor imagen, ¿de acuerdo? Para todo punto que esté en la vecindad, pero esa vecindad tiene que estar contenida en el dominio de F. Ahora se va entendiendo, ¿no? O sea, no puedes considerar a los que están en la frontera. ¿Por qué? Porque si tienes un dominio de esta forma, tú no puedes considerar este punto. Porque no puedes, la frontera, perdón, la vecindad no está contenida en el dominio. Y la condición es que se cumple esto de acá. Sea mayor o igual que cualquier imagen de esa vecindad, pero esa vecindad tiene que estar contenida. Eso yo le llamo punto interior, ¿ya? Está camufladito ahí, pero tienen que saber la definición de punto interior. Ya está. El número f de A se llama máximo local o relativo de F. Esa es la diferencia que yo quería remarcar. Acá es igual, ¿no?
para mínimo, ¿no? Igualito, ese C, este punto C, que puede tener 2 coordenadas o puede tener más de 2 coordenadas, tiene que ser un punto interior para que tenga sentido la teoría que estamos exponiendo acá, ¿no? Ahí está. Tiene que estar contenido. O sea, es la menor imagen, pero para todo punto que está alrededor, que está del punto C. Pero ese punto alrededor, esa vecindad, tiene que estar contenida en el dominio. Si no, no funciona. Uno diría, pero es lo que observo, ¿no? Pues es lo que, no todo es geométrico. La geometría es una referencia nomás. Punto crítico. Y acá define también punto crítico. O sea, el punto es... CF y el punto Q, un punto interior del dominio de F. Acá sí lo dice. Se dice que es un punto crítico si cumple las siguientes condiciones. Ahí está. Todas las derivadas parciales de primer orden de F en Q son iguales a 0. Es decir, que esta derivada parcial es igual a 0. Es lo que nosotros le habíamos llamado el gradiente de F en el punto Q debe ser igual al vector nulo. Eso es lo que hemos dicho nosotros. Le hemos llamado X sub 0. La otra opción es O, acá debería ser O, al menos unas derivadas parciales de primer orden en el punto Q no existen. Es decir, acá, no, es decir, al menos una derivada parcial no exista. Si al menos una no existe, es lo mismo que o equivalente a lo que hemos colocado, ¿no? El gradiente de F en Q no existe. ¿De acuerdo? Muestra ahí los puntos críticos de la función definida. Bueno, eso de esto ya saben el camino, ¿no? Calculas ahí las derivadas parciales, ¿no? En este caso, las dos existen. Entonces, el punto crítico sería cuando las igualas a 0. Tú no puedes decir que no existen, ¿no ves que las dos existen? ¿Ya? Entonces te irías por el primer camino. Es por eso que las igualan a 0. Y me adelanté yo y le dije que el segundo resultado tiene que ver con estas que se igualan a 0. O sea, la condición suficiente tiene que ver con que las derivadas parciales existen. Entonces ahí hay a los dos valores, o valores, ¿no? Valor ahí, encuentras. Y tiene que satisfacer las dos ecuaciones ahí. Los puntos que tú halles tienen que satisfacer las dos, no solo una, ¿ya? Las dos. Y ahí tienes los puntos críticos. ¿Qué falta ahora? Seleccionar o discriminar, ¿no? ¿Cuál es un punto máximo o un punto mínimo o de repente no se puede? ¿Ya? Hasta ahí estamos yendo bien, creo, ¿no? Igualmente acá. Lo que pasa es que ahí hay un detalle, ¿no? Si tú observas ahí, la función f no está definida cuando x0 y y es 0. O sea, esa función tiene su propio dominio ahí. Y lo que nosotros tenemos que considerar son los puntos interiores nomás, para considerarlos como punto crítico y lo podamos analizar después. Porque si no, no lo puedes hablar. Calculas ahí las derivadas parciales. Ya está. Pero las derivadas parciales existen. Nota que el dominio de las derivadas parciales, esto es importante, el dominio de una derivada parcial tiene que estar contenido en el dominio de F, no te olvides. El dominio de la derivada parcial respecto de Y también está contenido en el dominio de F. No te vayas a olvidar de eso de ella. ¿Está claro esa parte que acabo de colocar?
Sí, profesor. Es que las derivadas parciales, cuando tú lo calculas, dices f de x más h, y menos f de x, y. Pues. O sea, tiene que estar definida en ese punto. Y si el límite existe, recién existe la derivada parcial. Ya está. Entonces, observa ahí que las derivadas parciales tienen esas dos expresiones y ahora lo que va a hacer es que alguien me podría decir, profesor, pero hay un punto crítico, sería cuando esta no existe. Es cuando x es igual a 0. Pero eso tú no lo consideras. ¿No es que tienes ahí un dominio arriba? Ya está. Entonces los puntos críticos se obtienen, solamente sería ese caso nomás. Ya no considera los puntos críticos cuando las derivadas parciales, al menos una no existe. Lo descartamos ese caso. Y resuelves ahí. Y ahí, bueno, ahí vienen los detalles, ¿no? Ya, en ese caso hay un solo punto crítico. Es un solo candidato para que haya máximo o haya mínimo. ¿De acuerdo? Del anterior hemos visto que hay dos y aquí hay solo uno. Pero no quiere decir que tiene que ser máximo o mínimo. No se sabe. ¿De acuerdo? No se sabe. Esto es del libro que les di, me acuerdo, con unos capítulos. Ahí aparecen unos ejercicios, entonces ahí está. Miren, este ejercicio ya es un poquito distinto. Yo estoy incidiendo en el cálculo de puntos críticos nomás. Porque seleccionar no es difícil. El otro punto es qué pasa con los problemas de aplicación. ¿Cómo los enfocas, no? Ya dice. Hay los puntos críticos de la función f definida mediante, dice. Ahí tienes ahí su regla de correspondencia, pero esa función ya tiene su dominio ya. Lo que está dentro del valor absoluto es mayor que 0. ¿Está bien? Es mayor que 0. Entonces, los puntos críticos que tú determines serían puntos que están en ese conjunto. Ya está. En el dominio vemos ahí que esto de acá debería ser positivo, ¿no? Eso debería ser positivo. Pero yo lo escribo de esa forma, lo que está dentro del valor absoluto, y eso siempre es positivo para todo x y para todo y. ¿Está bien? O sea, ahí, completo cuadrado nomás. Y eso siempre es positivo. Esto más un número positivo, eso siempre es positivo, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando se calculan los puntos críticos, calculas esta derivada parcial y calculas esta derivada parcial. Si tú te das cuenta, ese denominador nunca es 0. No, ese denominador nunca es 0 porque estamos viendo que es positivo. Ya es positivo ya. Entonces, la única forma, o sea, esas derivadas parciales, las dos existen. Las dos existen. Entonces, la única posibilidad de que haya puntos críticos, ¿cuál es? Es la primera, cuando lo igualas a 0 el gradiente. O sea, cada derivada parcial lo igualas a 0. Ahí está. Lo igualas a 0 y obtienes un solo punto también. No sé si está quedando la idea del material que te estoy... Eso lo tienen ustedes, ¿sí? O lo van a tener, porque ahorita se les envío, ¿sí? Está bien, profesor. Sí, Sí, se está profesor. viendo cómo lo voy enfocando las cosas, ¿no? Ahora, te pones a pensar que en los problemas de aplicación que tú vas a tener y vas a buscar, porque ya tienen que ir buscando ya los problemas. La idea es que los resuelvas. ¿Por qué le doy el mismo tema? Si bien es cierto, es el mismo tema, pero los problemas no deben ser los mismos. ¿Por qué? Podría suceder que uno de ustedes esté buscando en un libro y elige el problema A. Otro grupo también elige el problema A, pero los datos no son los mismos. Cada uno le pone sus datos. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Cada uno le pone sus datos. El ciclo pasado, a ver, fue algo de esto, sí, pero lo engarcé con otro tema, me parece. Me presentó un grupo un bonito trabajo, ¿no? Me buscó un problema bien interesante y con eso salvó todo, ¿no? Es que así es, pues.
No es necesario que todos sean innovadores, basta que tengas uno y con eso ya te apoyas. Por si acaso que a todos los evalúa. La nota del grupo mañana les voy a aclarar que la nota no es si el grupo tiene 6 puntos, a todos no le voy a poner 6 puntos. ¿De acuerdo? ¿Dónde es la diferencia? En la exposición, en las preguntas. ¿Ya? Ahí viene la diferencia. De repente digo que a todos le pongo 3 por lo menos, y a los 3 puntos cada uno lo va ganando. Por eso mañana lo conversamos ahí. Por ejemplo, ahí presenta una función que de repente ya no es tan fácil porque cuando vas a derivar respecto de cualquiera de las variables siempre va a ser un producto. Pero yo veo que usted ya deriva de contra bien. Calcula ahí las derivadas de primer orden. Lo deriva con un producto. ¿Ya? Lo deriva con un producto. O sea, acá, esta expresión de acá lo deriva como un producto. Primero deriva respecto a X, pues. Y la otra es derivar respecto de Y. Ahí está mal. Igual a 0, porque no hay otra posibilidad. No hay la posibilidad de que no exista ninguna. Entonces, lo que se hace es, se iguala a 0. Ahí factoriza, pues, ¿no? la expresión que está acá, ¿no? Se factoriza esa expresión, ¿no? Esto de acá ese es positivo y esto de acá también es positivo. Entonces, lo único que queda, esto es igual a 0 y este es igual a 0. Ahí sí tienes un trabajito, por ejemplo, de decir, tengo y por 1 menos x cuadrado, esto es igual a 0. ¿Y la otra ecuación cuál es? La otra ecuación sería esta de acá, ¿no? X por 1 menos y cuadrado igual a 0. Entonces ahí tienes que ver todos los casos, pues. Este con este y este con este. Resolver esos dos. Este igual a 0 y este es igual a 0. O este igual a 0 y este igual a 0. ¿Por qué? Porque tiene que satisfacer ambas, ¿no? Y los otros casos, ¿de dónde salen? De los otros factores, ¿no? Y de ahí yo he obtenido esos 5 puntos. Ya ahí lo verifican ustedes. Dice, si f tiene un extremo local o relativo en p sub 0 y existen todas las derivadas parciales, entonces las derivadas parciales se hacen 0. En otras palabras, si f tiene un extremo, entonces es un punto crítico es lo que yo había deducido más rápido con todo el gradiente, ¿no? Podemos concluir también que si f no posee puntos críticos, entonces no posee extremos relativos. Ya eso creo que les di ahí un diagramita, ¿no? Esto te está indicando que tienes que empezar hallando los puntos que tiene que haber por lo menos uno. A veces en los problemas de aplicación, tú ves un libro y a ti te salen 4, pero el autor cuando hace, él saca 1. Lo que pasa es que él descarta algunos. ¿Cómo los descarta? Que no son interiores, sino que no lo dice, ¿no? No es que no puede haber este número de empleados 0, no puede darse el caso, y tú dirías, pero sí puede darse el caso, ¿no? Solo contrata a los que ganan más y con los que ganan menos ya no los contrata. No, esa no es la razón. La razón es la teoría, ¿ya? Y acá, ¿cómo dice? Ya está. Dice, no todo punto crítico de una función es un extremo relativo. Por ejemplo, la función tiene... Ya. El asunto es este de acá. Lo que sucede es lo siguiente. Z igual a f de xy es y cuadrado menos x cuadrado. Pude haberle hecho después de los métodos, ¿ya? O del criterio de condición suficiente, pero lo vamos a ver porque ya está aquí, pues.
Tú empiezas calculando las derivadas de f respecto de x. Ya está. Menos 2x. Respecto de y es 2y. Y en este caso, como las dos existen, la única forma es que sean iguales a 0 para obtener el punto crítico. Allí no cabe poner puntos críticos cuando no existen, porque las dos derivadas parciales ya existen. Entonces tendrías ahí un punto crítico 0, 0. Tú evalúas ahí la función. O sea, ¿qué pasa en ese punto crítico? F de 0, 0 es igual en este caso 0. Entonces tu pregunta sería que en ese punto crítico hay la posibilidad de que haya máximo o haya mínimo, o de repente la teoría dice que es ninguno. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese punto? Mira, acá. La función es más o menos así, ¿no? La función es más o menos así. Esta es la función. El dominio de esta función de acá es todo lo real. Todo el plano, perdón. Todo el plano. Entonces aquí es así. Pero este punto crítico de aquí está por aquí. Ya está. Borramos acá. Un ratito acá. Borramos aquí. Ya está. La imagen de ese punto se va al 0. Esto es f de 0, 0. O sea, va aquí. Va aquí. Ese es el 0. Este es lo real. Pues. Esa es la función. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si en este punto hubiese un mínimo, ¿qué es lo que tendría que suceder para que haya un mínimo local? Todos los puntos que están aquí, todos esos puntos deberían caer, para que haya un mínimo, deberían caer arriba o no, para que sea mínimo. Para que en este punto haya máximo, para que en este punto haya más, este sea un valor máximo, todos estos puntos deben caer debajo. ¿Está claro esa parte? O sea, de repente lo acercamos más acá. Yo tengo acá una vecindad así. Esta es una vecindad del punto 0, 0 y radio delta. Ya está. F de 0, 0 es un máximo relativo. Para que sea máximo relativo, todos estos puntos de acá, todos estos puntos, F de la vecindad de 0, 0, delta, todos estos de aquí tienen que caer dentro de esto de acá. O más bonito, lo hago más bonito acá. Tomas cualquier punto de esa vecindad, entonces f de x, y, para que sea máximo. Entonces ese punto tiene que caer por acá. Tiene que ser menor que 0 para todo x, y en esa vecindad. Ese es si quisiera que sea máximo. Hablen. Eso debería suceder, ¿o no? Sí, profesor. Ya. Y para que sea mínimo, al revés. Pero observa lo siguiente. Ahí. Cuando tú vas a ver la teoría, va a ver los criterios. Uno es máximo, otro es mínimo, otro es punto de silla, ninguno de ellos, o sea, es equivalente a punto de inflexión, y el otro te dice no se puede. Ese de no se puede son los más difíciles. ¿Por qué?
El criterio en ese punto, para este problema bien chiquito, el criterio va a fallar, pero prefiero hacerlo de esta forma. Mira. Esos problemas vas a tener que aplicar la definición. Entonces tú dices, el problema está aquí, ¿no? El problema está aquí. El problema es en 0, 0. Y la imagen es 0. Entonces tú dices, que si f de xy nos da el 0, quiero saber los puntos que se van al 0. Quiero saber los puntos que se van al 0. Si todos se van al 0, habría un problema ahí. Supongamos que f de xy nos dé 0. ¿Cuáles serían esos puntos? Mirad. Esto de acá ya lo sabemos, ¿no? Es y cuadrado menos x cuadrado. Y eso es igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener algo así, ¿no? Y es igual a x o y es igual a menos x. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahí? Voy a borrar esto. ¿Eh? Voy a borrar esto. O borro todo, pues, ¿no? Porque estamos haciendo otra cosa ya. Entonces, esos puntos que están con celestito, que están en esas rectas, esos puntos de ahí, y esta recta de acá, esto que estoy pintando aquí, voy a borrar este de acá también. Vamos a borrar esto. Eso es y igual a x y y igual a menos x. Acá. Esos puntos que están con celestito, se van al 0. O sea, f de xx tiene que, perdón, xx tendría que ser 0. Y f de x, menos x, y eso también se van al 0. A ver, mire. Sí, profesor. Estos puntos se van al 0. Ya está. ¿Qué quiere decir eso? Y esos son los únicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto de puntos no se va al 0. Entonces, una forma de intentar acá descartar es lo siguiente. Por ahora yo me adelanto un poco, pero más adelante de repente lo podemos hacer de otra manera. Yo tomo acá un puntito. Tomo un puntito acá. Por ejemplo, tomo un puntito, 1 sobre 10,0. Lo tomo acá cerquita del 0, 0. Y lo evalúo. Acá. ¿Quién es f de 1 sobre 10,0? La regla de correspondencia lo tenemos aquí, ¿ve? Sería 0 menos 1 sobre 100. Y esto es menos 1 sobre 100. Quiere decir que la imagen de ese puntito se va aquí, mira. Se va acá. Intentamos tomar un puntito por acá, de repente algo parecido, ¿no? 0,1 sobre 10. Entonces tendríamos acá f de 0,1 sobre 10. Entonces tendríamos aquí 1 sobre 100 menos 0, y eso es 1 sobre 100. Entonces, este puntito, su imagen, se va aquí, mira. Ya está. Pregunta. ¿En 0, 0 puede haber máximo? ¿En 0, 0 puede haber mínimo? Ya no, ya. Porque hay puntos que uno va por debajo y el otro va por arriba. O sea, no es ni máximo ni mínimo. No sé si van percibiendo ahí el asunto, ¿no? Después yo lo voy a hacer en forma general, pero con eso bastaría para determinar que en 0, 0 no hay ni máximo ni mínimo. Porque para que sea mínimo, estos dos valores tienen que estar por lo menos por arriba. Pero al tomar dos valores no me garantiza que sea mínimo, porque he tomado 2 puntos. Pero en cambio,
tú tomas 2 puntos y no cumple, ni que sea mínimo, porque debería estar este arriba, ni tampoco cumple el que sea máximo, porque este punto debería estar aquí. Basta con 2 puntos. Entonces tú descartas que sea máximo o que sea mínimo. A eso le vamos a llamar los puntos de silla, y ahí es donde los criterios van a fallar. Entonces ahí es donde se te va a pedir que, está bien, el teorema falla, pero tú cómo lo analizas, ¿no? No sé si quedó la idea para determinar que en ese punto no hay ni máximo ni mínimo. Sí, profesor. Sí, quedó la idea por lo menos ahí, ¿no? Ya, eso es lo que estaba explicando acá, creo, en esta diapositiva, pero no sé si... Creo que no la hice todo, pero a ver. Es punto de ensilladura. No. Sí, es un punto de ensilladura ahí, pues, ¿no? Traté de hacer el gráfico. Yo le había puesto primero, o sea que lo había puesto bien bacán. Me llevó un trabajo, creo que me demoré como 3 horas, ¿no? Cómo mostrar todo eso, pero después lo saqué porque era mucho, mucho trabajo, era para que el alumno lo pueda ver. Creo que ahí nomás nos vamos a quedar. El día de mañana vamos a ver lo de la matriz hessiana. ¿Para qué sirve la matriz hessiana? Mira, construye la matriz hessiana que ya habíamos estado conversando, ¿no? Y ahí empieza a obtener los menores principales asociados. ¿Qué cosa van a hacer los menores principales asociados? Van a ser determinantes. O sea, tú vas a tener, estábamos hallando acá una matriz hessiana, por decir, de 2 por 2, ¿no? La matriz hessiana de una función de 2 por 2. Entonces tenía que ser de esa forma, ¿no? F de XX, F de XY, F de YX y F de YY. ¿Quiénes son esos menores principales? Este de acá es el delta 1. Y el determinante grande, eso es el delta 2. O sea, pero van a ser determinantes. Esto es F de XX y delta 2 es todo el determinante. Obviamente que esas matrices ya van a estar evaluados en un punto. Eso es lo que vamos a hacer mañana. O sea, esa es la condición suficiente. Eso es lo más fácil que hay. El principal problema es hallar los puntos críticos. Y cuando sea punto de aplicación, hay 2 tipos de ejercicios. Uno, cuando te dan la función y tú lo hallas, y tienes cuidado en descartar puntos críticos. Y habría un tercer grupo en todo caso, ¿no? Cuando tú construyes la función. Pero a veces, ¿por qué no me inclino con ese tipo de funciones? Porque si el alumno no construye la función adecuada, no haría el problema. Por eso vamos a ver. Mañana, un ratito, ¿me permiten pasarles el material? Sí, un ratito. Me dicen si llega. Espérense. Creo que tengo que dejar de compartir, pero para pasarles. ¿Me parece? Un ratito. Sí, creo que tengo que descartar acá. Aquí creo que está. Sí, esto es, creo, a ver. Mm, a ver, un momentito. Dejo de compartir acá. Aquí creo que es. Ya está. Así creo que es.
Ay, me avisan si les llega, ¿ya? Ah, dice que no debo estar teniéndolo, estarlo acá. Ahora creo que sí. ¿Llegó? Sí, profe, llegó. Sí, llegó, ya está. Ahí lo van leyendo, ¿ya? Entonces, faltaría la condición suficiente y hacer algunos ejemplos de este tema, ¿ya? Hasta ahí que sea el examen parcial, pues, ¿ya? Hasta ahí que sea el examen parcial. Eh, Mañana les indico más sobre el trabajo que va a ir haciendo, pero tienen 15 días todavía. Pero el tema es justo sobre esto de extremos relativos, ¿ya? Justo sobre extremos relativos. Listo, vamos a... Y lean los trabajos, lean. A mí me da pena poner mala nota a un alumno en esta situación complicada, ¿no? Pero, a veces no hacen nada, ¿eh? Profesor, Sí, buenas. Dentro de mañana o pasado mañana podría mandar la lista de algunos integrantes, porque al parecer algunos integrantes aún no integran, ¿no? Parte de muchos no, equipos. ya, no hay problema. O sea, tú manda más bien, mándales un mensajito que formen su equipo, ¿ya? Y el día del examen parcial me da la lista. Ya, profesor, listo. Lo que pasa es que cuando uno da más tiempo, a mí no me gusta postergar, por eso, jamás postergo. Lo que pasa es que cuando le das más tiempo, no lo va a hacer. En cambio, si tú lo presionas, le dices para mañana, él te va a pedir pausa, te dice para el domingo. Entonces ya ahorraste, ¿no? Pero si le das una semana, él lo va a hacer el otro jueves todavía. Pero ya depende de cada uno. Entonces, vamos, les envías un mensajito que el próximo viernes me envían los grupos y el trabajo sería en la semana 9, ¿ya? Queda claro ese asunto, ¿no? Entonces ya pueden ir empezando. De paso que estudian, vamos Sí, primero profesor. material, qué cosa es lo que va a hacer. No cometan el error, por ejemplo, de que se repartan los problemas. No es así. Hasta que 5 problemas no vas a poder tenerlo, no te pases. ¿Ya? Y, y léanlo cada uno de los problemas. Porque me pasa también lo siguiente, ¿no? Que hay errores y entre unos echan la culpa. No, es que yo no revisé, no es mi problema. No, es uno solo. Y a veces ha habido errores de cálculo también, ¿no? Espero que no haya. O sea, cada uno lo va revisando y va revisando los cálculos, cada uno tiene su rol. Porque después le voy a preguntar qué has hecho, ¿no? Ya está. Creo que más no les hablo porque ya cada uno tiene su forma de trabajo. A ver. Es Orce, ¿no? Orce. Ocho. Hasta que los profes de la UNI son la muerte también. Ustedes saben que están vacunando hasta de los 70 años más adelante, ¿no? Hay algunos que todavía no tienen 70, bueno, tienen 65, 63. Y dice que están yendo, por decir, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, como las vacunas creo que vienen de 4, entonces no pueden sobrar, entonces ellos se vacunan ahí. No está mal, ¿no? A ver, esta es la sección. Extra. Adauto. Adauto. ¿Qué saben ustedes de Adauto? Isaac, ¿alguien lo conoce?
Ya. Aguilar, Presente. gracias. Altamirano. Altamirano. Está. Salazar, me envías un mensajito que el día del examen parcial me van a encender su cámara todos. Puede ser del celular o de la computadora, ¿ya? Ya, profesor, correcto. Y eso. Alexander Alvarado, Buenos Oscar Alvarado, Presente, profesor. gracias. Paolo Anaya, Presente, profesor. Alexis Bernal, Pío Camasi, Presente, Pío, profesor. Patricia Cárdenas, Presente, profesor. gracias, Florita. Ted Vierago, Cristian Casas, José Ángel Castilla, ahí lo Presente, vi, profesor. gracias. Milagros Chipana, Valeria Condori, Adolfo Díaz, Presente, profesor. gracias. José Durán, Jan Garibay, José Miguel Gutiérrez, Presente, profesor, buenos días. gracias a ti. Yomi Guamán, Presente, profesor, buenos días. Max Guamán, Presente, profesor, buenos días. JB Guamán, Presente, profesor. Ailton Guamán, Ailton, Nadia Jayo, Lely Jesús, Georgina Gabriela Jiménez, Presente. gracias. Javier Julca, Deliger, Presente, profesor, buenos días. Alex Mamani. Ya que este gordo ya empezó a faltar. Ahí está llorando. Ya, Diego Martínez. Presente, profesor. Yair Ore. Presente, profesor. Gracias. Kelly Pantoja. Criswell Plasencia. Presente, profesor. Buenos días. Paul Quiroz. Presente, profesor. Gracias. Anthony Refulio. Presente, profesor. Miguel Reyes. Presente, profesor. Gracias. Ítalo Rivadeneira. Presente, profesor. Anderson Salazar. Edward Serrano. Presente, profesor. Profesor Carrasco presente también. ¿Quién? Carrasco presente también, profesor. Profesor, la compañera Milagro Chipana también dice presente. Está en el chat. Ted Vierago. Sí, profesor. Sí, pero te llamaba hace rato. Sí, que justo me fui a ver. Así, ¿no? Chipana también, ¿no? Ya. Martínez. Sí está, ¿no? Martínez me contestó. Sí, profesor. Ya, tiene que estar presente, no solo para la asistencia. Pues. Creo que voy a cambiar la metodología. Voy a hacer intervenciones y eso que sea la asistencia también. A Criswell Plasencia. Paul Quiroz. Profesor presente, Quiroz. Ya está. Anthony Refulio me contestó. Ah, sí, profesor. Sí. Ángel Reyes. Miguel Ángel Reyes. Sí, profesor, presente. Buenos días.
Me contestó Ítalo de Rivadeneira, Salazar también, Serrano también. Ahora sí, James Torres, Presente, profesor. yes, William Valencia, Presente, profesor. Yanela Valentín, Presente, profesor. gracias, Herschel Varas, Presente, profesor. gracias, Kenneth Ventosilla, Presente, profesor. Carla Bertis, Wilmer Vicente, Presente, profesor. gracias, y Zacarías. Presente, profesor. Buenos días. Zacarías. Bueno, ya sí han faltado un montón. A ver, vamos a ver acá. Cuatro, 6, 8. Ya, nos vemos entonces mañana. Gracias. Mañana hacemos algunos ejercicios nomás. Vamos a ver de repente ahí nomás qué hago, ¿ya? Mañana a las 10, ¿no? Nos vemos. Chao, profesor. Gracias, gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, profesor. Nos vemos. Gracias.